Buenas noches, bienvenidos a 4 a la N. Es grato compartir la mesa con interesantes invitados. Está Norma Correa, antropóloga, experta en políticas públicas con una maestría en política social por la London School of Economics y docente de la Universidad Católica. También nos acompaña Jorge Yamamoto, que es diplomado en filosofía, magíster en antropología y doctor en psicología por la Universidad Católica. Interesantemente se autodescribe como graduado en la Escuela de Bajos Estudios de la Calle y la Chacra y como discípulo de nativos, campesinos y atorrantes. Ya nos comentarás un poco más de eso. También está con nosotros José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes. Yo soy Gonzalo Prialé, vamos a estar con ustedes la próxima hora. Os hemos invitado a ustedes para conversar a partir de la serie de hechos que casi a diario están mostrando un patrón de descomposición moral, de anomia y serios indicios de corrupción organizada en sectores, por ejemplo, como transportes, lo cual ha llevado a nada menos que 12 investigaciones en curso que involucran al presidente y a su gente. A esto se suman los sucesivos nombramientos de ministros con antecedentes, pero no de los buenos, sino policiales o judiciales, sin experiencia en los temas de su sector, que la verdad son la regla, no son la excepción, abramos los ojos. Es notoria la incapacidad del gobierno para gobernar y para gestionar el aparato de Estado. Entonces cunde el caos y la improvisación. Se puede decir que el país está siendo gobernado como si fuera una región, una alcaldía o una chacra. Yo traté de armar una lista de características de este gobierno consultando con personas que conozco y el resultado fue este. El gobierno es desordenado, muy irregular y con frecuencia ilegal, actúa a la ligera, es improvisado, es antimeritocrático y las frases graciosas, también es un poco atorrante y no tiene escrúpulos. La pregunta que les hago es, ¿estaríamos ante un gobierno chicha sin bandera, que ha capturado el poder para fines de interés propio, no de interés nacional? Y no sé qué nos pueden decir al respecto. Norma, adelante. Gracias, Gonzalo, gracias por la invitación. Bueno, un gusto compartir esta mesa con Jorge y con José Ignacio. A ver, en lo personal lo que veo muy preocupante es una tendencia a normalizar el retroceso, y esto lo podemos observar en la forma como en estos meses se ha ido perdiendo capacidad estatal. Tú has hablado sobre este proceso de salida de funcionarios. A ver, son varios elementos, una elevadísima rotación de ministros, ya veníamos en esa tendencia, se ha acelerado aún más, pero además hay algo que no es tan visible, que está sucediendo dentro de las instituciones públicas, pero es muy preocupante, que es los procesos de quiebre, ¿no?, en implementación de proyectos, de políticas, que a la larga lo que están haciendo es que la tecnocracia peruana, que no era perfecta, claro está en un acelerado proceso de debilitamiento. Y esto tiene implicancias concretas para los ciudadanos. Sí, de primero creo que deberíamos de precisar a qué nos estamos refiriendo como cultura chicha. Yo quisiera partir de una concepción en la cual, en primer lugar, hay una nueva estética. Lo chicha es que hay diferentes culturas establecidas y emerge algo nuevo, con una estética nueva. Por ejemplo, una famosa pollería que tiene muchas sucursales en el país, tiene una columna romana con una silla Luis XV y sus infaltables flores de plástico, y por ahí un neón. Entonces va pegando diferentes estilos que no existen en esa combinación y se va marcando una nueva estética, una nueva combinación de colores. Pero también y sobre todo es una conducta emergente, una forma de lenguaje, una forma de hacer negocios y una forma de relacionarse con los demás. Y este eje es el de adaptarse a una nueva situación que les es agreste, discriminadora y de dificultad de obtener oportunidades, ¿no? Entonces, alguien puede estar sumamente adaptado a una vida en los Andes o en la Amazonía y allí tiene aceptación social, pero en el entorno urbano cambia y así emerge lo chicha. Entonces una cosa es ser chicha, emergente, empresario, chofer de combi que trabaja 6 días a la
semana por 10 horas y otra cosa ya es ser trafero. Hay que diferenciar. Adelante, José Ignacio. De acuerdo, sí. Mi primera reflexión va en la línea de la desconexión que hay entre las élites y las bases, ¿no? Que además élites y bases siempre existen en cualquier cultura, en cualquier civilización a lo largo de la historia. Entonces, lo que está pasando ahora es que tú tienes durante ya 30 años una élite peruana, tecnocrática, estatal, económica, social, que siempre ha existido, pero ahora sobre todo tecnocrática, estatal y económica, que se ha ido despegando de la realidad, ¿no? Entonces, todo esto que llamamos cultura chicha, en el sentido artístico, en el sentido estético, arquitectónico, comercial, ya es parte de nuestra vida, ¿no? Y es aceptado, tolerado. Lo que no está entrando bien, correctamente en nuestra sociedad, es que muchos de los valores, entre comillas, o antivalores que tienen, tanto en la élite como en las bases, ¿no? Están desconectados, pero a la vez, como decía Norma, son de retroceso, son de involución. O sea, tenemos una sociedad en la cual, más allá de lo estético y artístico, de la cultura chicha como algo espontáneo, positivo, símbolo del recurseiro peruano, símbolo de todas estas cosas, estamos teniendo toda una serie de antivalores, vamos a llamarlos así, ¿no? Que han acompañado a nuestra población informal, vulnerable, ¿no? Y eso de ahí es lo que estamos viendo ahora. Ahora, repito, esto también está en las élites, ¿no? O sea, cuando uno va a la élite, ¿no? Esa élite peruana que siempre ha sido muy frívola, y Víctor Andrés Belaún desde el inicio del siglo XX lo decía, ¿no? Una élite frívola, esteticista, preocupada por la imagen. Entonces acá hay un tema de fondo, ¿no? O sea, tenemos un Estado, como decía Norma, que está haciendo que normalicemos el retroceso. Tenemos una serie de elementos de cultura que hay que valorar, que hay que darle su lugar, pero por otro lado tenemos una serie de valores ya y de conexiones entre bases, élites, como tejido social que no están funcionando. Sí, yo veo esto como que la cultura chicha es una manifestación de un conjunto de situaciones, un sincretismo de culturas que se encuentran en escenarios como Lima, a partir de los 50 o 60 del siglo pasado. Y me imagino el resto del país con las migraciones desde las zonas rurales a las urbanas. La composición de la población peruana ha cambiado rotundamente. Estamos hablando de, qué sé yo, 40, 30 urbanos, 70 rural, hará 80 años a 80-20 hoy día, ¿no? Digamos, ese cambio es fuerte. Ahora, este proceso es un largo tránsito desde una sociedad excluyente hacia una nueva sociedad donde cohabitamos, incluyente, pero este proceso naturalmente provoca situaciones difíciles de entender para algunos, y no se trata de usar el término chicha como peyorativo, la verdad. Si quieren, dejamos de hablar de que si este gobierno es chicha, hablemos nada más de las cosas que está haciendo y qué podemos pensar que puede ocurrir si esto no se va corrigiendo. Ahora, que sea chicha, digamos, cualquiera lo entendería, pero lamentablemente por el lado malo de la acepción, ¿no? Es decir, la falta de valores, voy a decir la palabra, la pendejada, ¿no? La excusa fácil, ¿no? Pruébamelo P, que es lo último que escuchamos a menudo. ¿Y dónde está mi foto recibiendo plata? Esto pues a dónde conduce, ¿no? O firmé una declaración de mi declaración de intereses, como dice un ministro recientemente la semana pasada, pero no la leí y no me acordé de las cosas que tendría que haber dicho. Eso es solo una falla formal. No lo es, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Sí, bueno, y en esa línea yo plantearía es también cómo, digamos, la sociedad viene viviendo, ¿no? Este proceso. A ver, salimos de una pandemia, bueno, seguimos en una pandemia que hemos tenido 2 años muy duros. Estos choques se han vivido de manera muy, muy directa en la realidad de los hogares, y esto se suma a un contexto donde, si bien es cierto, el Perú pues había pasado por un proceso muy importante de reducción de la pobreza y el rol de la inversión, de la generación del empleo en las primeras décadas de este milenio fue fundamental, pero persistían pues estas desigualdades que nos constan en la brecha de servicios y oportunidades. Entonces, en este contexto queda claro que la representación no solamente tiene que ser de mejor calidad, tiene que ser más diversa. Y es aquí donde yo sí, por ejemplo, quisiera, algo que me parece fundamental que se precise, ¿no? Cuando, por ejemplo, se cuestiona
la calidad de las designaciones del gobierno. Hay voces que señalan, no, pero se quiere que sean pues los mismos círculos de siempre, ¿no? O que quede un grupo cerrado, y pienso que por ahí no va la cosa. Creo que gobernar un país tan complejo como el Perú requiere el mejor talento disponible, requiere que tengamos talento regional que abunda. Por eso que a mí me parece, y siendo profesora universitaria, habiendo tenido tantos alumnos destacadísimos de diferentes puntos del país, me parece tan ofensivo cuando algunas voces defensoras del gobierno quieren justificar el descalabro aduciendo que son de regiones, cuando eso no tiene nada que ver. Este gobierno nos ha, justamente como decía hace un rato, normalizado el retroceso hasta incluso en el perfil y lo que hemos venido a tolerar como sociedad. Tener ya ministros prontuariados creo que nos lleva a un nuevo nivel, ¿no? No es que en el pasado todo era maravilloso, pero estamos en este continuo descalabro. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento la sociedad va a decir hasta acá no más? Hasta acá no más en el sentido de valores, principios, ¿no? Respeto a la institucionalidad, pero sobre todo el cuidado, vamos a decir así, de los intereses comunes que tenemos como nación. Y retomando el tema de la complejidad de lo chicha, si asumimos que el eje es una adaptación pragmática en condiciones difíciles para adaptarse, vamos a tener que todos la tenemos difícil. Entonces van a haber subtipos de chicha, desde el pituco chicha al chicha chicha y el chicha más posmoderno. Entonces hay un elemento adicional que deberíamos de analizar. Basado en los estudios que hemos hecho desde hace ya 2 décadas en comunidades andinas, podríamos hacer una gruesa separación y del ámbito más rural, no el periurbano ni el urbano marginal, de 2 tipos de andino. El andino H, el honesto, ¿no? Que suele ser presidente de una pequeña comunidad y en esa comunidad nadie roba. Están los campos de cultivo abiertos, el ganado no tiene rejas, una solidaridad cerrada. Cuando alguien tiene una desgracia, todos le prestan y le dan apoyo, siempre y cuando él se ponga las pilas, si no, también no se le da apoyo, no es ese asistencialismo moderno. Pero también existe, retomando también una descripción que señalé el andino P, ¿no? Que normalmente es dirigente sindical, ¿no? Que tiene un mayor nivel de educación formal, pero ya se aleja de esos valores tradicionalistas y se vuelve más chichopéndex. Entonces, ese es el problema. Y empieza a capitalizar la ingenuidad de una población andina H, pero sutilmente también puede capitalizar en los ámbitos urbano-marginales una identificación, ocultando su factor P y apelando marqueteramente al factor H. Y esa es la combinación peligrosa. El problema es que, ¿qué es lo que prevalece en este gobierno, no? Complementando un poco lo que mencionas en el área rural, cuando en el poder tienes muchos peruanos P, ¿no? Si copas, si tienes más herramientas para tentar, para distorsionar los valores, vamos a llamarlo así, para llevar al lado oscuro de las cosas a los andinos y a los peruanos H, ¿no? O sea, el peruano honesto puede soportar un tiempo no tener trabajo, no tener empleo, puede aguantar, puede ser leal, etcétera, pero cuando ya está en las últimas, si el sistema lo obliga a ser corrupto, ya estás hablando de otras cosas, ¿no? O sea, va a tener que transgredir sus propios valores. Y lo peor es cuando ya no es P, sino gran P. Bueno, continuando, creo que hemos dado pasos adelante en esta caracterización de la sociedad peruana, del trance que atraviesa y cómo este gobierno está conduciéndonos a... Yo creo que nos están llevando al abismo. Yo lo veo como el cuento del flautista de Hamelin, pero al revés. Y el que toca la flauta nos está conduciendo al abismo. Y no es precisamente el de los buenos, sino
todo lo contrario. Y creo que estamos a punto de despeñarnos y si no hacemos algo, creo que no nos espera un gran futuro. Más bien, no vamos a tener futuro. A todo esto súmenle la carga ideológica del gobierno, que quiere aplicar recetas, pues, yo diría, más que anacrónicas, ni siquiera de 100 años, de 200 años de antigüedad, que no han funcionado mayormente. Porque si se trata de crear igualdad y redistribuir, hay muchas maneras eficaces de hacerla. Se necesita que todos apuntemos en el mismo sentido, que haya una especie de misión de la sociedad que sea consenso para salir de los problemas, por ejemplo, para dotar de servicios a la mayoría de la población, para que tengan salud. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Pero no lo van a lograr haciendo sesiones descentralizadas de consejos de ministros donde firman un acta y ofrecen lo que sea, con tal de sacar los votos necesarios y ganar las próximas elecciones en octubre, porque total, de aquí a octubre nadie les va a exigir resultados. Y además, si vienen a presionar porque no hay resultados, bueno, programan una nueva mesa para después de octubre. Y esa es la mecedora constante, ¿no? No sé, Norma, ¿tú qué crees que puede ocurrir a continuación si no hacemos algo? ¿Qué podría hacer la sociedad? Por ejemplo, mencionaste que la sociedad debería despertar y mostrar que se le acabó la tolerancia, pero ¿cómo se muestra eso? Ciertamente complejo, yo creo que ya lo hemos visto el 5 de abril, ¿no? Ante una medida arbitraria, inconstitucional, diversos sectores pues reaccionaron, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que la sociedad peruana está agobiada y por buenas razones, porque no solamente es la pandemia, venimos de, por lo menos desde el 2016, en un contexto político realmente muy difícil, ¿no? Creciente inestabilidad, ¿no? Y creo que eso finalmente también agobia, pero yo creo que hay un tema de fondo que me gustaría plantearles, ¿no? Que es, hemos hablado del gobierno, pero quisiéramos que pensemos ahora en la clase política en su conjunto, en los líderes políticos que tenemos en el legislativo, en el ejecutivo, en los gobiernos locales. Y sí, por supuesto, hay gente muy correcta y decente, pero lo que vemos que están avanzando mafias, redes de corrupción, y esto termina expulsando, ¿no?, a personas correctas de la política, o más bien inhibiendo que ingresen a la política porque tiene un enorme costo personal, familiar, ¿no? Además, sumemos que el debate público creciente ha ido, y esto, digamos, un proceso que hemos venido viendo en estos años, ha ido perdiendo el nivel, cada vez menos discutimos, por ejemplo, de temas de política pública, el contenido de los medios también es algo que tenemos que ver, o sea, finalmente qué recibe el ciudadano como información, ¿no? Pero, y además la violencia que uno puede ver, por ejemplo, en redes sociales, en la forma como se dan determinados intercambios, la falta de diversidad en las discusiones, ¿no? Por ejemplo, estamos acá, nosotros cuatro, pero claramente este tipo de conversaciones, ¿no? Ojo, y eso justamente es la oportunidad de hacerlas más amplias, de hacerlas en diferentes puntos del país, con personas de diferentes trayectorias que seguramente van a tener mucho que decir, ¿no? Hemos hablado, ¿no?, en algún momento sobre también lo que sucede, ¿no?, en el mundo andino. Yo pienso que ha cambiado mucho, ¿no? Yo no me atrevería a afirmar nada muy concreto porque creo que necesitamos relecturas del país y no en un ejercicio meramente academicista, sino en un ejercicio de escuchar ampliamente, diversamente, porque han habido muchos cambios, ¿no? Y en esa línea entonces, y retomando una idea que dio José Ignacio en la primera ronda, este divorcio entre quienes lideran, entre quienes dirigen y todos los demás. Y ese divorcio tiene que ver con cable a tierra y tiene que ver con la conexión de los problemas que finalmente afectan la vida de la gente. ¿Tú qué piensas, Jorge, sobre el acostumbramiento que salta a la vista, ¿no? Es decir, cada vez hay nuevas denuncias, podrían haber sido grandes escándalos en otros momentos, pero pasan sin pena, ni gloria, ni nada, simplemente aparece una nueva denuncia, reemplaza el ruido del anterior y uno comienza a sacar la cuenta y no ha cambiado nada, no pasa nada. Hay un fenómeno psicológico que en jerga se llama desensibilización sistemática, pero en la práctica quiere decir que uno va viendo cochinada y va viendo más cochinada y uno percibe que la cochinada es de menor grado. Entonces tenemos una desensibilización sistemática y nos vamos adaptando y se vuelve ruido de fondo. Eso tiene dos aristas. La primera es que
Si llega un buen gobierno al Perú, la va a tener difícil por la resistencia al cambio. Pero cuando llega un mal gobierno, también hay un factor protector de esa resistencia al cambio. Y también es una suerte de alerta que las encuestas de aprobación nos dan, que a pesar de todo el efecto marquetero potente que hubo, ya la popularidad está cayendo, entonces ese discurso ya no funciona y ya no aguanta. Entonces ya no existe una polarización como lo que había en las elecciones, sino hay una visión común, pero una falta de una reacción. Ahora, el Perú siempre se ha caracterizado por reaccionar más tarde que países como Chile y como Colombia. Por mucho menos cosas ya Chile arde en llamas, según Karime Páez, una especialista en base de la pirámide. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que visualizar esa explosión social para que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad, porque ese es un riesgo latente bien grande. Pero ¿qué está detrás de todo esto? ¿Cuál es digamos, la perspectiva? ¿Qué visión de futuro se puede dar? Yo creo que aquí estamos frente a un gran hedor en una zona, ¿no? Y nos concentramos en varios hedores, ¿no? Legislativo, etcétera. Pero eso El nos... judicial. Y judicial y policial, pero nos distrae en los microvedores que están en cada persona que coimea un tombo, en cada microempresa y gran empresa que tiene su presupuesto para los secretarios de juzgado y los jueces, incluyendo los grandes estudios de abogados. Y entonces el problema es estructural. Probablemente lo que estamos discutiendo es la manifestación más obscena, pero es el sistema, y mientras no enfoquemos el problema del sistema, saldrá uno o peor. Y en ese sentido, regular una democracia 2.0, ¿no? En la cual hayan mejores filtros y más eficaces para que salga lo mejor del Perú y no lo contrario. También establecer la meritocracia desde la empresa, la escuela, la universidad, el barrio, el club de madres, el comedor popular y la nación. Porque en todos estos sitios hay argolla, hay falta de meritocracia y se nos queda en automático. Por ejemplo, si alguien dice, oye, fulanito, nuestro pata, ha ingresado a tal sitio, ya la hacemos linda con los trámites. Eso nos es natural, pero eso es obsceno. Y finalmente, el tema central en la cuestión conductual es valores, respeto, honestidad, responsabilidad, y con eso sacamos un país productivo que suma y no resta y no serrucha piso y no envidia y no machetea. Yo tengo varias preguntas que han surgido de tus palabras, y que son preguntas muy así al aire, ¿no? Tú escuchas ya en medio de muchos sectores y empresarios y gentes. Claro, el diagnóstico que estamos haciendo es un diagnóstico de base, cultural, estructural, normalización de hedores, etc. Bueno, de esto no sales con una solución de abajo hacia arriba, hablando como sociólogos y antropólogos. O sea, porque esa es la verdad, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba, si tienes en la base una población resignada, preocupada por trabajar, que no quiere meterse en política, desanimada, resignada, bla, 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 esa población no te va a generar un cambio, digamos, cultural, o por lo menos un shock de valores más o menos rápido, lo cual te abre la puerta a este típico discurso de necesitamos la mano dura, ¿no? Tiene que ir la mano dura, que cada vez lo escucho más por ahí. Hay una pregunta que me surge que es fuerte. La otra pregunta, ya, está bien, es un tema económico, es un tema político, es un tema de valores, pero finalmente el Perú tiene una serie de cosas muy positivas y la prensa, acá yo voy a ser muy poco políticamente correcto, los medios de comunicación viven de transmitir cochinadas. El 90% de los productos y de los contenidos que transmite la prensa son realmente basura intelectual para los chicos y para los jóvenes. Desde muchos programas que podríamos mencionar que dicen que son de entretenimiento, pero no lo son, hasta las noticias de la mañana y de la tarde y de la noche en donde
con la excusa de que son los problemas locales y los problemas de la gente, termina simplemente llenando tu cabeza de más y más negatividad, cuando ocurren cosas positivas, hay debates más alturados que tener en la cabeza de políticas públicas, hay gente que está haciendo cosas buenas, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo estos dos puntos y digo, ya, ok, ¿cómo hacemos para romper esta inercia en la que estamos en el corto plazo? Porque 8 o 10 años más, así. Cuando te escuchaba, José Ignacio, pensaba, ¿no? Esta frase que dice, no, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Cuando se habla de los recursos naturales, bueno. O sea, somos un país extraordinario, con gente trabajadora, solidaria, comprometida, ¿no? Pero que por razones que seguramente escapan este tiempo de conversación que tenemos, ha terminado teniendo un liderazgo de pésima calidad a nivel de lo que vemos en el mundo de la política. Ahora, aquí también hay que decirle un poco en tu línea crítica, José Ignacio, ¿no? A nivel de las élites, ¿qué podemos decir, por ejemplo, sobre la élite intelectual? ¿Qué podemos decir sobre la élite empresarial? ¿No? También yo creo que hay que tener una mirada... Y agrega la élite académica. Y por supuesto, la élite académica incluida ahí, claro está, porque, ¿qué sucede? Finalmente es como que yo siento a veces que el país se dejó de escuchar. Entonces todos nos metimos en nuestro fractal de realidad, ¿no? Y claro, cuando las cosas iban bien en términos del crecimiento, ¿no? Acuérdense hace 10 años, ¿no? Había empleo, circulaba dinero, en fin. Entonces, como que estábamos cada uno en nuestro fractal. Y de pronto, cataplum, ¿no? Empieza esta situación y terminamos con un país que no solamente dejó de escucharse, sino que está teniendo severas dificultades para activarse sobre temas en los cuales estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo que así ya no podemos seguir. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para que nos unamos para impulsar estos cambios de los cuales estamos necesitando, ¿no? Para tener una democracia que funcione para todos? Más feliz. Sí, José Ignacio había presentado una interesante reflexión y mencionaba que el cambio no iba a venir de abajo, pero lo que podría hipotetizar es que todo el Perú ahora es un polvorín. Lo que falta es el detonador. Y ese detonador tiene que ver con eso que el mismo José Ignacio mencionaba, que falta mano dura. Esa mano dura es una representación de la gente, de ese detonador, de ese líder. Lo que no sabemos es de dónde va a salir. Y si va a salir uno extremista, peligroso, rayado, o va a salir uno centrado, carismático y salvador. Entonces, como siempre, estamos en la tinca y no sabemos por dónde va a salir, y eso es bien peligroso. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque algo que suele ocurrir en este país si no le tenemos cuidado es que siempre podemos estar peor. Claro, lo veo como que la solución va a partir de arriba y no de abajo. Yo la verdad lo dudo, porque para partir de arriba tendríamos que tener liderazgos reconocidos, atractivos, capaces de, bueno, proponer una narrativa que haga que la gente se sume detrás de esta propuesta para salir de este atolladero. Yo no la veo. Es decir, por ejemplo, se habla tanto de la necesidad de hacer reformas políticas. Sin embargo, para eso se necesitan políticos. ¿Qué políticos van a ser los actores que muevan la rueda después de la reforma política? Los que viven postergando las reformas políticas para que no se les apliquen a ellos, lo hacen una, otra y otra vez. Y lo vemos y lo seguimos tolerando, ¿no? La reforma política que lanzaron hace un par de años, si no me equivoco, hubo una propuesta, y en la práctica no se ha aplicado, ¿no? Acaban de haber unas elecciones internas que han sido una especie de parodia, mínima concurrencia. Cuando vi la primera vez esta propuesta de reforma política, me da la impresión que estaban en otro lugar, tratando de darle aire nuevo a los partidos políticos tradicionales que el pueblo ya había desechado.
Entonces, ¿qué tenemos en el país que nos pueda sacar de arriba hacia abajo de este marasmo? Al contrario, yo me inclinaría a pensar que es más posible que esto surja de la calle. Pero hablando de la calle, Norma, ahora que las redes se han vuelto tan poderosas y que hay movimientos sin caras, en muchos, por ejemplo en Francia hubo un gran movimiento de los chalecos amarillos que pararon al país varias veces, pero una especie de organizaciones que tienen un tejido difícil de captar, pero que funcionan, que movilizan a la gente y que presionan a los políticos y a los gobiernos. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que en el Perú estamos cerca de eso o es una especie de idea extraña? Yo creo que somos una sociedad en busca de representación, ¿no? Y justo en el marco de lo que ha planteado Jorge, digamos, coincido en el sentido de que sí, hay este polvorín, hay este conjunto de insatisfacciones, ¿no? Por diferentes temas económicos, políticos, también un poco la frustración de ver, ¿no? Cada día un escándalo nuevo, ¿no? En diferentes ámbitos de la política, pero también el tema de la economía, que yo creo que es muy sensible, porque acá vamos a la memoria personal. Yo pienso que, a ver, yo nací en los 80, así que yo me acuerdo, esa década marcó mi niñez, ¿no? Y, por ejemplo, yo he tenido esta reflexión con personas de mi generación, o sea, nosotros no queremos volver a eso, el Perú no puede volver a eso, ¿no? No podemos, así de simple, no podemos, no le podemos hacer eso a los mayores, no le podemos hacer eso a nuestros hijos, a los que van a venir. Entonces, ahí la sociedad tiene que efectivamente reaccionar. Ahora, ¿cómo? Efectivamente estamos ante un dilema, ¿no? Aparentemente no hay cabezas, pero yo creo que conforme nos sigamos escuchando, nos vamos a dar cuenta que indistintamente de la posición política, hay un conjunto de peruanos que busca cambio hacia adelante. Entonces yo diría que lo que está pasando es que de alguna manera se ha dejado que los extremistas monopolicen el discurso del cambio. Sean extremistas de izquierda o de derecha, son los que han levantado estas banderas de cambio. Pero la forma que tienen los extremistas de trabajar estos temas es anular al otro, cancelar al otro, ¿no? Cuando lo que necesitamos es ir creciendo hacia aquellos que efectivamente quieren mejoras, quieren cambios, pero que están dispuestos a reconocer también diversidades de pensamientos y posiciones, porque tenemos que aprender a trabajar en, digamos, posturas que no solamente van a ser políticas, sino que son también situaciones tan diversas en función a en qué parte del país estés viviendo y cuál sea pues tu particular situación personal. Entonces, yo sí creo que hay que ponerle el pare a este extremismo. Hace unos días hubo un evento, Diálogos por el Perú, donde tuvimos oportunidad de escuchar a Jorge Nieto, Marisol Perestello, Richard Arce, Fernando Sillones, Daniel Olivares, políticos de diferentes corrientes, y se discutió mucho sobre esta necesidad de frenar los extremismos para que nos podamos escuchar, porque justamente lo que no quieren es que haya ese diálogo que te permite conectar y darte cuenta que en el fondo hay más cosas que nos unen que nos separan. Sobre el tema del liderazgo, yo creo que la situación es semejante al equipo nacional de fútbol. Sí tenemos buenos jugadores, gente buena, algunos indisciplinados, engreídos, desmotivados, pero dispersos. Lo que falta es un estratega y alguien que ponga disciplina, ¿no? No un extremista, pero alguien que sí ponga estructura, disciplina y marque el norte. Y eso lo intuye la población, solamente que lo interpreta como mano dura, sino es cerebro brillante con capacidad de generar disciplina, orden y respeto. Entonces, es reunir a esos Cuevitas, a esos Pizarros, a esos quienes sean, y armar un buen equipo. Y esto en el ámbito ejecutivo, legislativo, en el ámbito privado, y sí existe esa gente, y existen en las comunidades andinas definitivamente, en los comedores populares, pero se está haciendo el mundo al revés, de seleccionar a las personas que no son buenos jugadores y tener a los peores estrategas. Claro, ahora yo diría Cuevita u otros, más bien pienso en Gareca, ¿no? Un conductor que tenga la visión del bosque y de los árboles, que sepa escoger los buenos árboles.
Pero en fin, yo creo que tenemos que tener esperanza en que aparecerán pues nuevos líderes capaces de conducir al país adelante. O de repente algunos de los conocidos pueden dar la talla, habría que verlos en la cancha en el momento de la decisión final. Pero yo sigo creyendo que tal como se perfilan las cosas, hay una especie de inercia donde no solo nos estamos adaptando a este ruido de fondo, yo diría corrupto, sino que también se ha armado un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo para no irse, se van a quedar los dos. Así que si alguien tuviera que sopesar, ¿qué es más posible? ¿Que este gobierno se caiga pronto y que algo lo haga salir, o que continúe esta especie de entendimiento, no sé si bajo la mesa o sobre la mesa, pero no es muy santo, entre Ejecutivo y Legislativo para que todos sigan eso? O sea, o se van todos o se quedan todos. Estamos en esa disyuntiva y tal como están las cosas y el balance de poderes y el acostumbramiento que menciona Jorge, de repente vamos a estar fregados el resto de este gobierno, y eso sí que creo que el país no lo va a poder soportar. Se va a caer a pedacitos y va a haber una crisis social brutal que puede terminar en un caos de violencia, ¿no? Sí, creo que es un tema de seguridad nacional analizar los posibles escenarios, ¿no? Uno es que se quede y termine, pero otras son las diferentes formas de que no termine. Y de nuevo, hay formas más complicadas de lo que sugiere el escenario número 1. Y hechos estos escenarios posibles, evitar los que tengan mayores consecuencias y promover aquello que sea, no digamos mejor para el país, sino menos peor para el país. Ahí sí, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención cuál es la lectura, ¿no?, que tienen en Palacio de Gobierno, tanto el Consejo de Ministros, los asesores, sobre las ventanas de oportunidad que tienen para actuar. Por ejemplo, tenemos una crisis alimentaria que nos está tocando la puerta. Esto es como una desgracia anunciada, ¿no? Es efectivamente un tema global, pero la diferencia la marcan los países, un poco yendo a la metáfora futbolística que nos ha planteado Jorge. Va a depender mucho de los jugadores que convoques y la dirección técnica. Y en este caso, volviendo al tema de la crisis alimentaria, va a ser la calidad y la oportunidad de las decisiones políticas, la calidad de las políticas públicas, las que marquen la diferencia en cómo el Perú va a poder responder a ello, y son millones de peruanos que van a sufrir muchísimo en cuestiones tan elementales como asegurarte las 3 comidas si es que no tenemos una claridad del gobierno. Y es ahí donde a mí sí me parece totalmente insólito, ¿no?, que una administración que se autodenomina gobierno del pueblo, cuyo lema de campaña fue no más pobres en un país rico, ¿no?, que continúe sin ninguna clase de norte y precisión en la agenda, por ejemplo, de superación de la pobreza, de respuesta al hambre, ¿no? Y esto creo que más allá del gobierno le hace daño también a las fuerzas de izquierda. Pienso que en una democracia necesitamos fuerzas de diferente orientación, necesitamos un centro sólido, una izquierda sólida, una derecha sólida, ¿no? Mejorar la calidad de la representación política, pero esto, por ejemplo, me llama mucho la atención que desde los sectores de izquierda no, de alguna manera, expresen, ¿no?, mayores diferencias con esta forma tan errática en la que el gobierno está manejando asuntos sociales. Uno esperaría que a un gobierno de izquierda le interese mucho la agenda social y lamentablemente no lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que sí, un poco en la línea de lo que decía Jorge hace un rato, hay un límite en lo que la ciudadanía te va a aguantar. O sea, no puede ser que a estas alturas la administración siga, por ejemplo, culpando de los retos que tiene al frente a administraciones pasadas o lo que ha sucedido, como les gusta decir, hace 200 años, no porque los problemas sean nuevos, hay problemas que, claro, sabemos, vienen de antes, han venido, como quien dice, macerando, embalsando, pero sino porque hay una responsabilidad en quien está en el timón ahora. Tú eres el responsable, tú eres el que tienes que responder a tus votantes y a los ciudadanos. Entonces, esta forma tan errática, no solamente de conducir el gobierno, sino de asumir su rol
como gobierno, es lo que a mí me genera mucha curiosidad. Es como que un gobierno que no quiere gobernar, pero no quiere soltar el poder. Bueno, como decía Norma, el Ejecutivo tiene la costumbre de culpar de sus errores a otros, a terceros. El problema, por ejemplo, no son las denuncias que prácticamente a diario vemos, por indicios que son contundentes, de malos manejos, sino más bien los culpables son los de la prensa que difunde estos casos. No son los ministros que nombra, que no sirven, sino que no los dejan gobernar, ¿no? Entonces, continúan nombrando ministros que no sirven, que luego de pocos días están expuestos a pedidos de que se vayan o de censura, y efectivamente pues no pueden gobernar, tienen que irse, pero el gobierno sigue con la cantaleta de que no los dejan gobernar. Y en este plan podrían pasarse 5 años. Por último, dicen que no es que tenemos un problema de su incapacidad para gobernar o su falta de interés por gobernar, su incapacidad para gestionar el gasto, sino que esto es el efecto de 200 años de malos gobiernos y del capitalismo, ¿no? Que no sé por qué el capitalismo ha dañado al país durante 200 años, cuando la verdad, si es que ha estado en práctica, deben haber sido un par de décadas. Lo demás ha sido mercantilismo, ¿no? Y el problema no es el plagio, por ejemplo, sino la persecución de la que son víctimas los plagiarios, ¿no? Y encima se sienten ofendidos. Todo este deterioro, además, esta es la ironía, le sirve para justificar el pedido de un cambio de constitución total, para refundar el país sobre nuevas bases. Y además nos cuentan o nos vienen con el cuento de que esto lo hacen porque tienen que cumplir con la población, que los eligió porque ofrecían una nueva constitución. Sí, ahí se nota una severa capacidad de autocrítica. Y el De ser falta de humano, autocrítica. de falta de autocrítica. Y el ser humano se permite el lujo de autocriticarse cuando tiene dos cosas: solvencia para resolver el tema y busca una mejora, y una seguridad y solvencia personal de que no lo están atacando, sino están discutiendo un problema. Pero ¿qué ocurre si yo no sé qué hacer y siento que no tengo control? Y que además siento que estoy quedando en ridículo. Entonces, automáticamente el ser humano empieza a tercerizar la culpa y a agarrar cualquier excusa, por más surrealista que sea, para poder defenderse. Esto, cuando se analiza en una organización, es muy negativo y hay que atacarlo, porque de lo contrario ese equipo, y si es toda la organización, no va a cumplir sus metas y va a quebrar. Entonces, aquí hay un tema de quiebra del Estado, y esto está directamente conectado con el tema de la selección, ¿no? Es una consecuencia natural de que tengamos personas que no tienen la capacidad de manejo, ¿no? Y de personas que probablemente no tengan la solvencia personal y quizás moral para manejarlo. Creo que estamos en un momento muy particular, ¿no? A ver, todavía seguimos técnicamente en el periodo, ¿no?, de celebración del Bicentenario. Nos encuentra en un momento difícil, ¿no? Un país que de alguna manera tiene que volver a encontrar el norte, tiene que elegir mejores líderes, pero también tiene que animar a la gente a participar, a tomar estas responsabilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante el rol de la inspiración. O sea, finalmente, ¿qué nos ayudaría también a abrir un poco nuestras mentes, ¿no? Empezar también a ponerle el foco no solamente a los problemas, a los escándalos, ¿no?, sino también al valor que tenemos como país, como sociedad, a la fuerza de cambio, a la fuerza de organización. Por ejemplo, el caso de las ollas comunes para mí es muy, muy emblemático, ¿no? Acuérdense, cuando empezó la pandemia, todos nos dijeron quédate en casa y nos dijeron que había que hacer distanciamiento social, ¿no? Y claro, hubo quienes pues no pudieron cumplir con esos mandatos, tenían que resolver el día a día y bueno, surgen las ollas comunes que
al igual que en los 80, han sido una primera línea de soporte para muchas personas, ¿no? Y que ahora van a ser muy importantes para responder a esta situación de crisis alimentaria que se nos viene. Entonces, a ver, el peruano puede organizarse, puede resolver. A lo largo de nuestra historia hemos probado que hemos sido capaces de hacer eso, pero creo que lo que nos falta ahora es eso, volver a inspirar, volver a conectar, y eso también nos lleva a la importancia de lo que finalmente el ciudadano en el día a día está viendo, como mencionábamos hace un rato, las noticias, pero también el nivel de la discusión, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer para dar esa semilla que nos permita fortalecer nuestra democracia. De otro modo, va a ser una democracia de papel, de votos cada cierto tiempo, pero no de vínculo mayor. Bueno, sí, pues el país ha entrado en una coyuntura que ya tiene varios años de duración, donde está en cuestionamiento permanente, ¿no? Hemos tenido una cantidad de presidentes inusual. Por otro lado, me llama la atención, por ejemplo, que cuando han habido estos momentos de gran crisis en el país, la persona escogida para liderar la salida generalmente no ha sido el más brillante, ni el más destacado, ni el más llamativo, sino por el contrario, el menos saltante, el menos comprometedor, el más aceptable, ¿no? Pero ahora estamos en las brasas, ¿no? Y vamos a saltar de las brasas para caer en el fuego. Sí, en esa dirección hace algunos años hicimos un estudio acerca de la educación electoral. Y en las zonas un poco más alejadas de la ciudad, sin excluir la ciudad, había una ausencia del Estado, había una percepción de que habían otras instituciones como entidades extractivas que eran mucho más poderosas. El patrullero hasta que se cae y la empresa extractiva tiene los carros último modelo. Y la política no llegaba con claridad. Entonces, al final lo que encontramos es que en estas poblaciones les poníamos las fotos de los candidatos y era como la elección del Oscar local, ¿no? ¿Quién era más simpático? Y esta es una exageración de lo que en general pasa. Entonces, ¿por qué elegimos lo que ha señalado? Porque el sistema está mal diseñado. Porque elegimos porque nos identificamos, dejamos de votar porque nos parece muy peligroso y terminamos votando por el mal menor. Y así, imaginemos que esto lo trasladamos a la elección de un gerente de una empresa importante y va a salir Cantinflas al cubo, que es más o menos lo que ha ocurrido sistemáticamente. Y cuánto más importante es un país. Entonces, el sistema, ojo que no hay que retroceder al autoritarismo y cosas por el estilo, pero, o sea, ya, ¿qué más evidencia hace falta para saber que la democracia, tal como está planteada, no funciona? ¿Tú ves alguna forma de centro ahora en la política? Porque a lo largo de los años es como si se hubiera ido, en el mal sentido de la palabra, depurando, y entonces nos hemos caído en extremos. Y al final las elecciones por el mal menor, mira a dónde nos han llevado. La verdad, todavía no configurado, ¿no? Pero sí creo que un reto importante es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política. Y es difícil, ¿no? Miren cuántos expresidentes están con procesos penales, encarcelados. Yo creo que la ciudadanía está desencantada de quienes nos puedan ofrecer una oportunidad de liderazgo, pero yo creo que ahí la oportunidad está en transformar ese desencanto en, de alguna manera, motor de cambio, motor de acción. Y yo insisto que si los peruanos miramos la foto larga, y claro, tenemos muchos problemas, pero si comparamos el Perú que tenías en el 85 y el Perú que tienes ahora, incluso con todos los problemas que hemos mencionado, hay una serie de cambios positivos que se dieron en la sociedad, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ir construyendo sobre lo avanzado, no hacer borrón y cuenta nueva, que a veces eso, digamos, suena bonito, ¿no? Para animar la polarización, sino plantearnos estas rutas de mejora, y en esa línea, creo que algo que es bien importante, Gonzalo, es cómo nos conectamos con personas que están también teniendo estas discusiones, estas reflexiones en los diferentes puntos del país, ¿no? Y quizás cuando avancemos en esa ruta es que podamos tener más claro estos canales de liderazgo que ahora son tan ausentes y tan escasos, ¿no? Jorge, unas palabras finales, ¿cómo
resumirías o rematarías esta conversación? Sí, yo creo que hay que dejar de ver los árboles y dejar de ver los bosques para ver todo el ecosistema, ¿no? Y darnos cuenta que el ecosistema es el que está gravemente herido y que salvando un árbol o un bosque no vamos a resolver eso. Entonces se requiere un plan integral, una estrategia para reiniciar el tema, porque la corrupción, el problema de la educación, la falta de meritocracia son cuestiones enraizadas en todo el ecosistema. Y si cambiamos un árbol, va a salir otro más podrido. Y si curamos un bosque, este se va a volver a contagiar porque los otros bosques están igual o peor. Entonces hay que ver una visión integral y una visión de largo plazo, pero con resultados de corto, y entender que hay múltiples formas de percibir la realidad. La forma como la percibe alguien que tiene el poder, que no está logrando los resultados y está con un tremendo roche. La forma de alguien que tiene la capacidad de hacerlo, pero o no lo llaman o está curado de espanto y no quiere entrar en donde puede servir. El paupérrimo ejemplo que le estamos dando a la nueva generación. Ese es el mayor riesgo. ¿Por qué? Primero, estamos viendo que la violencia está aumentando, y especialmente la violencia familiar. Y cuando ocurre eso, la probabilidad de que estos niños, cuando sean adultos, sean más violentos o encuentren los crecientes entornos delictivos y se vuelvan delincuentes 2.0, aumenta exponencialmente. Entonces esa es una perspectiva que estamos cultivando y no la estamos manejando adecuadamente. Y esos son los temas estructurales, entre otros, que nos deberían de llamar la alerta y pensar en los próximos 10 o 15 años. También tener presente que somos uno de los países que cerró la educación por más tiempo. Nuestros niños, nuestros adolescentes, han perdido aprendizajes, tienen impactada su salud mental, su bienestar por esta situación de haber estado fuera de las escuelas por tanto tiempo. Y esto va a tener enormes costos para el Perú, no solamente en el tema específico educativo, sino en competitividad, en productividad, en el tipo de sociedad que queremos ser. Entonces, me parece importante conectar con eso, Jorge, porque efectivamente nuestra deuda es con los que vienen, con estas nuevas generaciones, con los jóvenes y adolescentes que no votan, pero tienen que padecer nuestras decisiones. Necesitamos, creo, una salida que genere confianza, ¿no? Que permita crear empleo, que atraiga inversiones. Porque si la gente no tiene recursos para comer, no va a poder pensar en otra cosa y esto no va a salir de donde estamos ahora entrampándonos. Entonces, cuidado con las soluciones que proponen, no sé, la felicidad a la vuelta de la esquina con transformaciones, por ejemplo, cambiando la Constitución, que no hay nada más arbitrario, es decir, ¿por qué no hacemos una Constitución de un solo artículo? Todo peruano tiene derecho a ser feliz y el Estado hará todo lo necesario para que lo logre. Ya, se acabó y entonces ya pues resolvimos todo. Eso no existe. Además se resuelven uno por uno. Y el progreso es la suma de miles de pequeños pasitos de bebé. Eso se llama gestión pública. Y eso es lo que nos hace falta también. Entonces tenemos que abrir la mente hacia lo micro y hacia lo macro para poder encontrar una salida que necesitamos a gritos. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación. Espero que a los televidentes les traiga esperanza y no desesperanza. Si me permites ¿sí? Claro. Un breve comentario sobre lo que has dicho que me parece muy importante. Así como se necesita rescatar a los cuevitas, a los pizarros a través de un Gareca bien cholo power, creo que también nos falta una narrativa con lo cual nos sintonicemos con nuestra expectativa de hacer un Perú mejor y reconozcamos todos ese canto, como el Contigo Perú. El partido o el movimiento
que pueda trasladar ese sentimiento brillante de Polo Campos en el ámbito de un proyecto nacional y que haga el equipo de ensueño con el entrenador respectivo, es lo que nos da esperanza no solo para Qatar, sino para el futuro del país. Bueno, con esas palabras agradecemos su sintonía y nos vemos próximamente. Gracias. Buenas noches.